Bueno, pues hace poquito hemos tenido pues, el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, y es que hablar de reyes, de reinas, pues claro, a ver, todos hemos visto los cuentos de hadas, los reyes de la Edad Media, pero es que todavía existen monarquías en España. Es uno de los países, tenemos emperadores en Japón, etc. Y es que todo el tema de los reyes es, pues bueno, es una de las figuras institucionales, pues quizá más antiguas, reyes, emperadores, faraones. Pero vamos a ver que estábamos en el Domingo de Cristo Rey. Y vamos a ver que cuando la Iglesia celebra a Cristo como Rey, pues a lo mejor no es exactamente la imagen como la que hemos visto, de personas, pues eso, poderosas, con grande pompa y boato, me encanta esa palabra. Así que vamos a ir al interior de la iglesia. Veis que hemos vuelto al santuario de San Lucas, aquí en Jerez de la Frontera, y vamos a ver en qué sentido Cristo es Rey. ¿Nos acompañáis? Venga, pues vamos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole, lo increpaba y le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hemos empezado, como decíamos, con un vídeo de la reina Isabel II, que ha fallecido hace poco, y el tema de, pues eso, de reyes, emperadores, son imágenes que van asociadas al poder. Pero es que resulta que nos encontramos a Cristo, Rey, y mira qué Rey. Aquí lo tenemos con la cruz a cuestas, aquí lo tenemos crucificado, y es que ha llamado siempre la atención que los primeros cristianos utilizaban, no hemos tenido miedo en utilizar esta imagen como la imagen de nuestro Rey. Sí es cierto que los primeros símbolos cristianos fueron el pez, ¿no? El ancla, y son los símbolos que encontraréis en las catacumbas, el día que vayáis a Roma o el día que vayamos. Si nos venimos muy arriba, a lo mejor hasta nos vamos a Roma nosotros. Y estos símbolos hacen referencia, pues eso, eran en la época en la que el cristianismo estaba perseguido, eran pequeños logos con los cuales los cristianos se identificaban. La cruz aparece mucho más tarde, ¿vale? Y resulta que este rey, Jesús, aparece crucificado. A ver, ¿por qué celebramos Cristo Rey al finalizar el año litúrgico, ¿no? Sabéis que el año litúrgico empieza con el Adviento, la semana que viene empezaremos y cambiamos de ciclo y todo y tal. Y tenemos tiempo, pues eso, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, etc. Y es que al final, cuando se concluye, Cristo es Rey. Y todo se recapitula en Cristo. Lo dice San Pablo, ¿no? Que el momento final será cuando Cristo venga en su segunda venida, ¿no? Y vendrá ya como juez, ¿no? Vino mansamente y lo crucificamos y después vendrá a juzgar. Pero nos encontramos que, bueno, sabéis que el Evangelio cambia cada 3 años y este año tenemos un rey crucificado. El Evangelio de San Juan, que no es el que hemos leído, es el Evangelio de los signos de Cristo. Su primera manifestación es las bodas de Caná, la curación del ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro es el penúltimo y el último es su propia resurrección. Y por así decirlo, la crucifixión de Cristo, según San Juan, es como la entronización de un rey. Y es que precisamente Dios es un rey que no tiene nada que ver con nuestros esquemas. Y es lo primero que tenemos que celebrar. O sea, lo primero que tenemos que hacer es cambiarnos el chip totalmente. Porque generalmente, pues, proyectamos en Dios, pues, pues como un genio de la lámpara maravillosa que cumpla todos mis deseos y que haga todo que sea fantástico, perfecto, sin sufrimiento. Y, pues claro, nos encontramos con este pasaje donde vemos, primero, los soldados.
¿no? El poder político. Jesús no es un rey político. Y por eso los soldados le dicen, ¿no eres tú el Hijo de Dios? Hombre, pues baja de la cruz y creeremos en ti, ¿no? Sálvate a ti mismo. Luego nos vemos a las autoridades judías y tampoco creen en él, ¿no? De hecho, le siguen diciendo lo mismo. A otros ha salvado, pues sálvate tú. Por tanto, Jesús no viene a ser el rey político, ni tampoco viene a ser un rey religioso al uso, ¿no?, de las religiones, pues eso, de mandamientos, porque todos los reyes y todos los emperadores suelen ser bastante tiranos, ¿no? Y oprimen al pueblo, y es verdad que a cambio de tener un poquito de protección, pues bueno, él les da, pues eso, me pagas impuestos y los explotan. Y es cierto que podemos meternos bajo el yugo de Cristo, bien porque pensemos que es el que va a resolver toda la papeleta política, material, que nos va a dar, pues eso, salud, dinero y amor, y resulta que Dios no es eso. Pero también podemos pensar que es un Dios religioso que nos va a tener a salvo donde nunca vamos a tener dificultades, ni crisis de fe, etc. Y resulta que al final, el único que se entera que ahí hay un rey es otro delincuente, un ladrón. Uno se revela, porque es lo que sale del corazón de todos cada vez que estamos en la cruz, decir, o sea, ¿por qué? Pues si tienes poder, bájame a mí. Y, perdón, un paréntesis, digo, a ver en qué momento lo encajo, porque resulta que este bájate de la cruz y bájame a mí no deja de ser un eco, o digamos que es como las tentaciones de Jesús en el desierto, capítulo 4 de Mateo. El diablo siempre empieza con una premisa. Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz aquello. Y el texto de las tentaciones termina diciendo que el diablo lo dejó para otro momento. ¿Y en qué momento vuelve el diablo? En este. Porque siempre aparece cuando tiene hambre, aparece cuando aparece la cruz, y es el momento de la tentación. Y ahí es donde Cristo reina. Y ahí es donde a mí me encanta decirlo, porque cuando queremos un Dios al estilo del mundo, al estilo de la política, al estilo de los esquemas religiosos, yo te doy, tú me das, y a cambio te prometo que voy a hacer lo que sea. Es que Dios no tiene nada que ver con eso. Es que Dios no se ha bajado de la cruz. Es que Dios no ha venido a quitar el sufrimiento, no ha venido a arreglarnos la papeleta, porque en todos esos esquemas el centro soy yo. Y todos hemos crecido pensándonos y creyéndonos el rey de la casa, ¿no? El rey de la casa y la reina de los mares. Y resulta que Dios viene a arrancar el verdadero problema, que es a salvarnos del pecado, porque el pecado es lo que nos ha hecho huir del sufrimiento. Porque el pecado lo que hace es que mete la muerte dentro de ti, y a partir de ahí, eso es como cuando tú tienes pues, un ratón muerto en casa, ¿no? No busques de dónde se está metiendo el mal olor de tu casa, no cierres las ventanas pensando que vienen del campo de fuera, no, es que lo tienes dentro. Cuando el pecado nos ha matado, a partir de ahí, todo nos habla de muerte y no hacemos más que huir del sufrimiento. Por eso Cristo no ha venido a solucionar la papeleta, sino que a este ladrón le ha prometido el reino. Concluyo con este buen ladrón, que a mí me encanta. Bueno, la tradición nos ha dado sus nombres, Dimas y Gestas. El bueno es Dimas, por tanto el malo sería Gestas. Pues este buen ladrón, Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay un eco ahí, de este paraíso. ¿A dónde está este paraíso? Pues nos vamos a Génesis 3. Adán y Eva, que están desnudos y son expulsados del paraíso por su pecado. Y porque además ninguno de los dos lo reconoce. Cuando Dios va, después de la caída del pecado, le pregunta a Adán, ¿no? ¿Y dónde estás? No, me escondí, es que la mujer me dio, es que ella tiene la culpa, etcétera. Se tienen la culpa unos a otros, están desnudos, se esconden de su desnudez y se echan la culpa unos a otros, fuera del paraíso. Y ahora nos encontramos, pegamos un salto desde el libro del Génesis hasta el final de este Evangelio de San Lucas, y nos encontramos con una persona que también está desnuda. De hecho, los crucificados, la tradición artística les ha colocado un paño de pudor, pero sabemos por los estudios que se crucificaban desnudos, se les colocaba encima de la cabeza la causa de su condena. Jesús tenía ese famoso INRI, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en latín. Y este ladrón está desnudo, tiene un cartel arriba que, ladrón o bandido, malhechor, un cartel que dice cuál es su pecado y no se esconde. Y ahí es donde Cristo reina, y es la enseñanza de este Evangelio. Si después de todo el año litúrgico, de la Navidad, de la Pascua, al final no tienes este encuentro con Cristo tal como eres, desnudo, sin esconder ni echarle la culpa a todo el mundo, ¿vale? Porque
porque es muy fácil echar la culpa de que yo grito mucho porque es que los demás no me hacen caso, que es que yo soy muy nervioso porque es que los demás son muy lentos. Que sí, que todos tenemos miles de explicaciones para justificar lo que somos. Pero cuando uno, desnudo, sin esconder su pecado, te pones delante de Cristo y le dices, ten piedad de mí, Señor, ahí es donde Cristo reina. Y es donde empezamos a reinar con Él en un reino que no es de este mundo, ni político, ni religioso a modo de intercambio de yo te doy, tú me das, sino que es un reino de amor, de paz, en otra palabra, el paraíso que hemos perdido por el pecado. Así que ese reino sí merece la pena. Y ese es donde reina Cristo y todo aquel que se acerca a Él simplemente reconociendo lo que es y reconociendo quién es Él. Que así sea. Bueno, pues como siempre topamos con la Iglesia y recuperamos de la hemeroteca del Papa Francisco, que es súper fácil buscar por internet todos los ángelus dominicales, y hemos escogido un ángelus donde el Papa habla pues, de Cristo Rey. No es el Evangelio que tenemos hoy, pero retoma pues, la figura de Cristo como Rey, como juez. Así que atentos, porque al Papa Francisco siempre merece la pena escucharlo. Así que toparse con él es siempre una alegría. Adentro vídeo. La solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Hoy celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, que cierra el año litúrgico. La gran parábola en la que se despliega el misterio de Cristo. Él es el Alfa y el Omega, el comienzo y el cumplimiento de la historia. Y la liturgia de hoy se centra en el Omega, es decir, en el destino final. El sentido de la historia se comprende teniendo ante nuestros ojos su culminación. El final es también el fin. Y esto es precisamente lo que hace Mateo en el Evangelio de este domingo, colocando el discurso de Jesús sobre el juicio universal en el epílogo de su vida terrenal. Él, a quien los hombres están a punto de condenar, es en realidad el juez supremo. En su muerte y resurrección Jesús se mostrará como el Señor de la historia, el Rey del universo, el juez de todo. Pero la paradoja cristiana es que el juez no reviste una realeza temible, sino que es un pastor lleno de mansedumbre y de misericordia. Jesús, infatti, en esta parábola del giudizio finale, en efecto, Jesús en esta parábola del juicio final utiliza la imagen del pastor. Prende l'immagine del profeta Ezequiele, recordando las profecías de Ezequiel, que hablaba de la intervención de Dios en favor del pueblo contra los malos pastores de Israel. Aquellos habían sido crueles y explotadores, prefiriendo alimentarse ellos mismos en lugar del rebaño. Por lo tanto, Dios mismo promete cuidar personalmente de su rebaño, defendiéndolo de las injusticias y de los abusos. Esta promesa de Dios para su pueblo se cumplió plenamente en Jesucristo, el pastor, que dice de sí mismo, yo soy el buen pastor. En la página evangélica de hoy, Jesús se identifica no solo con el Re Pastore. En la página evangélica de hoy, Jesús se identifica no solo con el Rey Pastor. Podríamos hablar como de una doble identidad. El Rey Pastor es también Jesús y las ovejas. Él se identifica con los hermanos más pequeños y necesitados. Eso será preso en base al amor concreto dato o negato a queste persone. Y así indica el criterio del juicio. Se efectuará sobre la base del amor concreto dado o negado a estas personas, porque él mismo, el juez, está presente en cada una de ellas. Dios es el Dios hombre, pero está presente en las personas, en los pobres, que lui menciona proprio lì.
que él menciona precisamente allí. Jesús dice, en verdad les digo que cuanto hicieron o no hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo han hecho o no lo han hecho. Seremos juzgados por el amor. El juicio será sobre el amor, no por el sentimiento, no. Seremos juzgados por las obras, por la compasión, que se hace cercanía y ayuda solícita. Yo me acerco a Jesús presente en la persona de los enfermos, de los pobres, de los sufrientes, de los encarcelados, de aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Me acerco a Jesús presente allí. Esta es la pregunta de hoy. El Señor, pues, en el fin del mundo pasará revista a su rebaño y lo hará no solo del lado del pastor, sino también del lado de las ovejas con las que se ha identificado. Y preguntará, ¿has sido un poco pastor como yo? ¿Has sido pastor de mí que estaba presente en esta gente que estaban necesitados? ¿O has sido indiferente? Hermanos y hermanas, mirémonos de la lógica de la indiferencia, de lo que nos viene a la mente inmediatamente, mirar por el otro lado, hacia el otro lado, cuando vemos un problema. Recordemos la parábola del buen samaritano. Ese pobre hombre herido por los brigantes, tirado a la tierra entre la vida y la muerte. Estaba allí solo. Y pasó un sacerdote. Lo vio y se fue. Miró para el otro lado. Pasó un levita. Miró y se dio vuelta para el otro lado. Yo, ante mis hermanos y hermanas que están en necesidad, soy indiferente como este sacerdote, como este levita, y miro para el otro lado. Yo seré juzgado por esto, por cómo me he acercado, por cómo he mirado a Jesús presente en los necesitados. Esta es la lógica, y no lo digo yo, lo dice Jesús. Lo que han hecho a este, a ese y a aquel, lo han hecho a mí. Y lo que no han hecho a este, a ese y a aquel, no lo han hecho a mí, porque yo estaba allí. Que Jesús nos enseñe esta lógica de la cercanía, del acercarse a Él con amor en la persona de los que más sufren. Pidamos a la Virgen María que nos enseñe a reinar en el servir. Nuestra Señora Asunta al cielo recibió la corona real de su Hijo porque lo siguió fielmente en el camino del amor. Es la primera discípula. Aprendamos de ella a entrar desde ahora en el reino de Dios a través de la puerta del servicio humilde y generoso, y volvamos a casa solamente con esta frase: yo estaba presente allí. Bueno, pues como todas las semanas, lo siento, pero vamos a poneros los dientes largos otra vez, porque vamos a ver otro pedacito de nuestra visita a la Tierra Santa, y vamos a ver que uno de los momentos más bonitos, y bueno, siguiendo cronológicamente el orden de la vida de Cristo, pues después del inicio de su vida escondida, lo dejamos en Belén la última vez, y vámonos al inicio de su vida pública, con el bautismo. Y vamos a ver que el entorno del bautismo de Cristo está, pues eso, Mar Muerto, el río Jordán, y vamos a ver cómo vivimos ese momento del bautismo con nuestros peregrinos en Tierra Santa. Adentro vídeo. Bueno, nuestra próxima parada, veis que tenemos de fondo el Mar Muerto, y justo hacia allá es donde termina el Jordán, el lugar donde geográficamente todos sabemos que Jesús se bautizó en el Jordán, pero ¿en qué parte del río Jordán? Pues justo donde termina y empieza el Mar Muerto. Así que vamos a verlo.
La renovación de las promesas bautismales es un momento muy importante dentro de la peregrinación de Tierra Santa. Entonces, pues por eso decía, sentaros, vamos a hacerlo en un contexto litúrgico, ¿vale? No solamente, es verdad que hay mucha gente y os daréis cuenta que hay un montón de peregrinos donde cada uno viene, digamos, como con una... Yo me voy metiendo, ¿eh? Cada turista o cada peregrino viene con una actitud. Hay gente que viene simplemente por hacer la gracia de, mira, pues voy a meter la mano, me llevo un poco de agua y hago un gesto. Nosotros lo que vamos a hacer es renovar nuestras promesas bautismales. El día de la vigilia pascual se hace litúrgicamente toda la iglesia y estamos invitados a renunciar a Satanás y a profesar nuestra fe. Vamos a escuchar este texto, ¿vale?, de San Mateo. De pie no ponemos. Como queráis, de pie, sentados, como queráis. El Señor esté con vosotros. Por entonces se presentó Jesús, que venía de Galilea al Jordán, a donde Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo y le decía, soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes donde mí? Jesús le respondió, deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Una vez bautizado Jesús salió del agua. En esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pues mirad, en Qumran veremos esta comunidad de esenios, que son un grupo de judíos que, lo mismo que el judío piadoso ofrece un sacrificio para el perdón de sus pecados, los esenios están esperando la venida del Mesías y creen que el Mesías no viene porque el pueblo no está preparado, ¿no? O sea, no es un pueblo puro, no es un pueblo santo. Y ellos deciden vivir aparte y hacer una cantidad de rituales de purificación que tienen que ver mucho con el agua, las abluciones, ¿no? Y tienen sus piscinas, sus rituales, etc. De hecho, hay una teoría que se piensa que Juan Bautista vendría de esa rama. Puede ser. No dicen ni que sí ni que no. El guía ya me está mirando mal. San José no era carpintero, Juan Bautista no era esenio. Ya está. Entonces, es una teoría, ¿vale? Pero sí es cierto que no es ajeno al mundo judío el ritual de purificación, ¿vale? Muy cerca, o sea, este es el lugar geográficamente más cercano, como decía el guía, al que sería el de Jesucristo, el bautismo, el monte de las tentaciones, etcétera, ¿vale? Que se está empezando a recuperar hace poco. Veis que tenemos, aquí está la infraestructura justita, ¿vale? Pero, y el agua, pues bueno, está como está, a estas alturas de casi llegando al Mar Muerto. Entonces, viene Jesús a bautizarse y la pregunta del millón es, ¿por qué Jesús se bautiza con el bautismo de Juan si él no tiene ningún pecado que purificar? Por eso Juan le dice, ¿tú qué haces aquí, primo? Nunca mejor dicho. ¿Tú qué haces aquí? ¿No? Y ahí es donde le dice, conviene que se cumpla toda justicia. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido a ocupar el sitio de los pecadores. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Terminamos el año litúrgico, ¿vale? Es verdad que hablar de Nochevieja, de campanadas, alguna vez hemos puesto el vídeo de las campanadas con alusión a estos programas donde terminamos y empezamos el año nuevo. Y lo terminamos, pues eso, que al final y a fin de cuentas Cristo es Rey, totalmente diferente a los reyes y emperadores que todos tenemos en nuestro imaginario colectivo. Así que bueno, esperamos que hayáis disfrutado de este programa, de todo el contenido, y sabéis que este programa, como todos los anteriores, están en la plataforma de 7 Televisión, pero también, junto con mucho más material de entrevistas, el diario, etcétera, lo encontráis en Facebook y en YouTube. Nos encontráis cuando queráis. ¿Que nos vemos en la tele? Pues nos vemos la semana que viene. Y si nos buscáis por internet, nos vemos a un golpe de clic. Siempre será una alegría y siempre nos alegraremos de veros. Y nos despedimos como siempre. Hasta la próxima. Y vaya hasta luego.